Saludo con gusto al diputado Jorge Triana, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, estimado Guillermo. El gusto es mío. Jorge, hoy se reunieron las comisiones para dictaminar la iniciativa de reforma electoral, para discutirla, votarla y subirla al Pleno. ¿Cuáles serán los tiempos para la reforma electoral? Hablo de la de López Obrador, obviamente. ¿Y qué futuro le ves? Mira, la calendarización que se ha programado nos dice que el día de mañana, miércoles 23, se tendrá que estar circulando el dictamen de reforma constitucional del presidente de la República. Hay que distinguir, son, digamos, tres etapas diferentes. La primera tiene que ver con esta reforma que envió el presidente en el mes de mayo y que consiste en modificar 18 artículos de la Constitución. Este dictamen tendrá que ser circulado el día de mañana, insisto, para que sea votado según el calendario que tenemos el día 29 o 30 de este mes de noviembre. Posteriormente vamos a dictaminar también un paquete de reformas, una miscelánea de reformas que el presidente le ha mal llamado su plan B, pues que se nos ha adelantado, que consiste básicamente en desmembrar al INE y eliminar algunos órganos internos. Y posteriormente, o más bien paralelamente, se va a estar lanzando la convocatoria para renovar los 4 espacios que van a quedar vacantes, de acuerdo al periodo de temporalidad de los consejeros electorales del INE. De tal suerte que son 3 etapas diferentes. La primera la vamos a empezar a desahogar el día de mañana para concluirla el último día del mes de noviembre o el primero del mes de diciembre. Guillermo. Jorge Triana, tengo que preguntarte, ¿qué sentido tiene subir al Pleno una reforma que hasta donde puede verse no va a tener los votos necesarios para ser aprobada? Mira, pues el mismo sentido que tuvo el presentar ante el Pleno de la Cámara de Diputados la reforma eléctrica, que como todos recordaremos fue frenada por la oposición. El presidente no cuenta ciertamente con la cantidad de votos suficiente, no tiene la mayoría calificada, no tiene las 2/3 partes de la Cámara de Diputados para poderla aprobar, pero dentro de su estrategia de narrativa la va a someter a consideración del Pleno, esperar a que la oposición la vote en contra, denunciar que hay una suerte de complot o de estrategia de la oposición para que no se permita que se le retiren recursos al Instituto Electoral, que se baje el sueldo de los consejeros electorales, lo cual no está a discusión, etcétera. Y esa va a ser la retórica con la que va a querer justificar el famoso plan B, que insisto, lo que sabemos hasta el momento, porque no se ha presentado esa iniciativa, consiste en modificar, meterle mano a la estructura interna del INE, modificándolo, eliminando algunas unidades internas, y dice Morena, los partidos que hacen mayoría, que con esto se ahorrarían 3,000 millones de pesos. Entonces yo creo que lo único que alimenta al presidente a continuar con este despropósito es poder continuar con una narrativa de complot para justificarse ante su propia gente, pues de este fracaso. Pero mira, te comento rápidamente, el presidente anunció que había 3 prioridades legislativas en su gobierno. Una era la reforma eléctrica, que fue frenada por la oposición. La otra era la reforma de militarizar la Guardia Nacional, que está siendo suspendida por 2 jueces debido a su inconstitucionalidad. Y la tercera va a ser esta electoral, que también va a ser rechazada. Entonces me parece que pues van a ser 3 strikes y ponchado, Guillermo. Diputado Jorge Triana, además del tema del INE, ¿por qué otras razones es inaceptable la reforma electoral que propone López Obrador? Mira, en primer lugar, porque desde 1977 que el presidente López Portillo puso sobre la mesa una reforma electoral, la que dio nacimiento a los diputados de partido, que posteriormente se llamaron diputados plurinominales. Desde el 77 a la fecha, ningún presidente de la República se había atrevido a proponer una reforma electoral. Es un campo de acción que no le corresponde al presidente. Hay un recoveco legal que le permite proponer este tipo de iniciativas, pero la realidad es que no es un campo de acción que sea propio del Ejecutivo Federal. Tan es así que solamente hay 2 temas que no puede vetar el presidente de la República en cuanto a productos legislativos. Uno de ellos es la normatividad interna del Congreso, y la segunda es lo que tiene que ver con legislación electoral, y el presidente pues está metiéndose en un ramo que no le corresponde. Segundo, porque el presidente pretende cambiar
prácticamente todo el sistema electoral, todo el entramado jurídico electoral, todas las reglas electorales de cara a la siguiente elección, pero no repara en que la siguiente elección es en 18 meses. Solamente faltan 18 meses para el día de la elección, el día en la que vamos a renovar la presidencia de la República, y faltan escasamente 9 o 10 meses para que inicie formalmente el proceso electoral el año que viene. Entonces, bueno, pues no hay tiempo de implementar ninguno de los cambios profundos, hondos, que está proponiendo el presidente de la República. Y tercero, porque el Instituto Electoral, si bien es cierto, tiene grietas que hay que llenar, por supuesto que es perfectible, por supuesto que requiere una modificación, bueno, pues funciona bien como está. Nuestras reglas electorales funcionan bien, no necesitamos un cambio drástico como el que se está proponiendo. En todo caso, estos cambios se debieron haber propuesto, uno, por parte de los partidos de oposición, y número dos, pues en el mes de febrero del año 2019, como han sido todas las generaciones de reformas electorales en este país, para que no hubiera ningún tipo de problema de implementación. Entonces, bueno, no lo vemos procedente por ningún lado, Guillermo. Diputado Jorge Triana, a pesar de que hubo otras propuestas de reforma electoral, Morena y el gobierno han hecho oídos sordos, bueno, como en tantas otras cosas, e impulsarán la iniciativa de López Obrador. ¿Cómo te explicas esta falta de apertura para escuchar otras voces? Mira, efectivamente hay radicados en la Comisión de Puntos Constitucionales cerca de 59 iniciativas de reforma de todos los partidos políticos que tienen que ver con legislación secundaria en materia electoral, y cerca de 50 modificaciones, propuestas de modificación a la Constitución en materia electoral también. Entonces, habría que sacar un dictamen de las 109. Y bueno, pues lo que se nos dijo en un principio, lo que dijo el partido en el gobierno, que es Morena y sus aliados, es que se iba a abrir un grupo de trabajo donde habíamos 3 representantes de cada partido político para poder analizar estas 109 iniciativas. Y ya se desdijo el gobierno. Casualmente se desdijo a partir de la marcha ciudadana que tuvimos el pasado domingo 13. Ya ese talante democrático ya lo dejaron atrás. Ahora ya anunciaron que van a ir a aplanarnos, a pasarnos la aplanadora encima con esta reforma constitucional del presidente, que bueno, pues a sabiendas, como tú bien apuntas, de que no va a prosperar. Pero bueno, estamos ante una mayoría completamente abusiva, gandalla, irreflexiva, y lo mismo vimos que sucedió con, de ejemplo, la ley de revocación del mandato, con leyes tan importantes como la ley de la Armada de México, como la militarización, como la ley de juicio político, leyes que al final del día se terminan aprobando sobre las rodillas, dispensando trámites y sin escuchar a las minorías en la Cámara de Diputados, que no somos tan minoría, debo decirlo. La oposición en la Cámara de Diputados representamos el 46.7% de los diputados, y en términos de votos, en el año 2021 tuvimos mayor votación incluso que los partidos que representan al oficialismo. Entonces es un despropósito enorme, y lo que refleja es pues un apetito antidemocrático y autoritario que no veíamos en décadas. Si la oposición mantiene su posición negativa a la reforma electoral y la votan en contra, como ya han dicho PAN, PRI y PRD más Movimiento Ciudadano, la reforma va a ser rechazada. ¿Qué sentido tiene pues mantenerse en esta posición, Jorge? Mira, tienen que justificar esta posición férrea, esta posición radical que han sostenido en este tema de ataque sistemático al árbitro electoral ante sus simpatizantes. Yo así es como lo leo. Creo que lo que tienen que hacer es ofrecerle a sus simpatizantes diciendo, miren, no soy blandito, yo no me doblo, aquí está la reforma, voy a tratar de pasarla, y ellos son los malos, los que me la están rechazando. No hay otra forma de entenderlo. Es construir una narrativa de la derrota, pero una narrativa de la derrota que tiene además un plan B, que es el que maneja el presidente, que no es más que una victoria pírrica. Recordarás tú que sucedió lo mismo cuando se rechazó la reforma eléctrica. Ya se sabía que no contaban con los votos, se puso sobre la mesa, la rechazamos en sus términos, y al otro día estaban convocando una sesión para aprobar una reforma que supuestamente nacionalizaba el litio,
el cual está nacionalizado desde 1917, y bueno, pues lo manejaron como si fuera una victoria parcial del presidente. Al parecer pretenden hacer lo mismo, imponer una narrativa a través del rechazo a una reforma electoral que propone el presidente de la República a destiempo y de manera inconstitucional, para después llegar con un mejoralito, con una serie de reformas a legislación secundaria, que más suena a vendetta o más suena a venganza que realmente pues a un ánimo de transformar la realidad de nuestro entramado jurídico, ¿no? Diputado Jorge Triana, hoy el secretario de Gobernación externó, mientras veía el partido de la Selección de México en Qatar, que trabajaba sobre las leyes secundarias que propondrían en materia electoral en caso de que no camine la reforma constitucional, el famoso Plan B de López Obrador. ¿Es algo que tenga futuro? Mira, sin conocer el proyecto legislativo que van a proponer, ya se ha filtrado un documento que versa básicamente sobre dos puntos. El primero es otra vez el sonsonete del ahorro, que es un falso ahorro. Siento yo que en materia de derechos, de libertades y de democracia no podemos hablar de ahorros, simplemente podemos hablar de inversiones. Pero bueno, el oficialismo insiste en un ahorro. Se ha manejado un supuesto ahorro de 3,000 millones de pesos, eliminando unidades administrativas, metiéndole mano al organigrama, a la estructura interna del Instituto Nacional Electoral, y no sabemos hasta qué punto va a llegar esto. Ojalá que no llegue hasta el punto de dejar descalabrado, manco o cojo al instituto para que pueda llevar a cabo bien su trabajo. Quisiéramos pensar que no se trata de un intento de sabotaje, pero todo parece indicar que así será. Y por otro lado, también se le pretende privar a los consejeros electorales en retiro, a los consejeros electorales pues que ya no estén en funciones y que pretendan ocupar un cargo público hasta por 10 años para que no puedan ejercer ni siquiera su carrera, ni siquiera su profesión. Te comento sobre este último punto que la Suprema Corte de Justicia ya se ha pronunciado al respecto con otros intentos que ha llevado a cabo Morena y sus aliados, y ha dicho que esto es inconstitucional y violatorio de las garantías y los derechos. Y del segundo punto, que tiene que ver con los ahorros, pues también se trata de un asunto inconstitucional, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también se ha manifestado al respecto. Ya han intentado hacer lo mismo, más bien hicieron lo mismo en la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum, a través de sus diputados en el Congreso de la Ciudad de México, eliminó unidades internas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, dejando inoperante a este organismo. Los consejeros locales acudieron o recurrieron al tribunal y el tribunal les dio la razón. Entonces creo que el destino que yo veo, si versa su reforma sobre estos dos puntos, es que se va a volver a suspender y se dará una nueva derrota para el presidente de la República. Pero insisto, primero es su narrativa y su victoria política. Pues ya veremos qué sucede con la reforma electoral en los próximos días. Diputado Jorge Triana, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Guillermo. Buenas noches. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Enseguida se registra la primera nevada de la temporada en Nuevo León.